¿Cuántos venimos el día de hoy por una palabra de Dios? La palabra de Dios tiene poder. Algo tiene que ocurrir en este día, porque dice que la presencia de Dios está aquí. Y cuando la presencia de Dios está aquí, cuando el Espíritu de Dios está aquí, dice que suceden cosas maravillosas. Hay sanación, hay liberación, hay restauración, hay avivamiento. Y nos regocijamos de estar en la presencia de Dios. Yo no sé si tú te regocijas de estar en la presencia de Dios, pero yo sí me regocijo de estar en la presencia de Dios. Y la manifestación del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es como un fuego. Ese fuego que arde, ese fuego que quema, ese fuego que consume. ¿Y qué tiene que consumir? Todo aquello que todavía está en carne, todo aquello que está vivo, todo aquello que tiene que morir. Hay un versículo que me encanta y está en Mateo 16, 24. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que no hay lugar donde yo quiera estar. Yo quiero estar en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿dónde tú quieres estar? Por más de 30 años estuve en el mundo y sé lo que es estar ahí. Sé que ahí todo es temporal. Sé que ahí solo hay soledad y tristeza. Hay momentos divertidos, pero son temporales. Y cuando tú quieras mirar atrás y mirar al mundo, vete a Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Y ahí vas a ver hasta dónde llega la decadencia de aquellos que se apartan al mundo. En mi juventud también tenía aburrimiento. No quería nada. Todos los días me parecían iguales. Estaba como en automático. Todo parecía lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque yo no tenía un propósito. Porque no lo conocía. Me hice muchas veces esta pregunta, ¿por qué Dios me trajo a este mundo? Así que me dediqué a desperdiciar mis días, mi juventud, viviendo en tinieblas, viviendo en oscuridad, sin luz. Hoy hay cristianos que han dejado de brillar, que viven en depresión, en desánimo, hijos de Dios, iglesia de Dios. Frustrados a causa de haber hecho tantos intentos, porque simplemente perdieron ese deseo, esa pasión, ese anhelo de la presencia de Dios, ese fuego. Y si tú estás así, has venido al lugar correcto, a encenderte, a reavivarte en la presencia de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Solo la palabra de Dios puede levantarte. Solo la promesa de Dios puede reavivarte. Hay un llamado. Y cuando tú lo empieces a creer en tu vida, van a ocurrir cosas maravillosas. Si me acompañan a Lucas 11:33, dice que nadie pone en lo oculto una luz encendida, ni debajo del almud. Y el almud significa un cajón. Nadie esconde una luz dentro de un cajón, sino que la pone en el candelero, la pone encima de la mesa. ¿Para qué? Dice, para que los que entran vean la luz, para que todos aquellos que entran a la habitación vean la luz y las tinieblas huyan. Ese es el propósito tuyo, ese es el propósito de la iglesia de Dios. Y te voy a contar una historia que dice así. Un día, el fósforo le dijo a la vela, hoy te encenderé. Oh no, dijo la vela, tú no te das cuenta que si me enciendes, mis días estarán contados. No me hagas una maldad de esas. Entonces el fósforo le dijo, ¿tú quieres permanecer así toda tu vida? Dura, fría y sin haber brillado nunca, preguntó el fósforo. Y la vela dijo, ¿pero por qué tienes que quemarme? Eso duele y además consume todas mis fuerzas. Entonces respondió el fósforo, tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida. Yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego.
Ahora tú eres una vela y tu propósito es brillar. Todo tu dolor y energía se transformarán en luz y en calor por un buen tiempo. Entonces, oyendo esto, la vela miró al fósforo, que ya se acababa su luz, ya estaba agotándose, y le dijo: por favor, enciéndeme. Y así produjo una linda y brillante llama. Vela, fósforo, ambos con un mismo propósito: brillar. ¿Quién eres tú? Hoy, joven, es tiempo de estar encendido, de no estar apagado. Es un tiempo difícil en lo personal, en lo económico, en lo familiar, en la iglesia. Y quizás digas como la vela: esto duele. ¿Por qué simplemente no quedarme así, cómodo o cómoda? Pero si te quedas así, te quedarás duro y frío por toda tu vida y sin conocer el propósito de Dios para ti. O puedes estar como el fósforo, también sin propósito. ¿Por qué? Porque no quieres evitar las fricciones para emitir luz, para encender un fuego. Pero ambos tienen el mismo propósito: brillar. Ambos son importantes para Dios. Tú eres importante para Dios. Hoy esta palabra quiere animarte a usar lo que Dios ya te ha dado. Te ha dado dones, te ha dado talentos. Quiere hacer algo nuevo en ti. No quiere que te quedes así. Quiero reafirmar esta historia que les he contado del fósforo y la vela con una porción que seguro tú ya conoces. El apóstol Pablo pasó su luz a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Y le da muchos consejos en la primera carta a Timoteo, como: aviva el fuego que hay en ti, nadie tenga en poco tu juventud, no descuides el don que hay en ti, permanece en la palabra, sé testimonio con tu conducta en amor, en fe. Pero la segunda carta a Timoteo es como una carta de un padre a un hijo espiritual. Y le dice: a mi hijo amado Timoteo, me acuerdo de ti, de tus lágrimas, y cuando me acuerdo de esas lágrimas deseo ir a verte y gozarme, porque reconozco que en ti hay una fe no fingida. Qué hermoso que alguien nos diga eso, que reconozco que lo que tú me hablas es verdad. Hay una fe no fingida. Y tú puedes decir: pero yo soy imperfecto. Yo también soy imperfecta. Pero el que nos perfecciona es Cristo. Y muchas veces nos perfecciona a través de nuestras pruebas, de nuestras debilidades. Pero lo importante es que otros puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Segunda a Timoteo, capítulo 1, del 6 al 9. Por lo cual, te aconsejo, le dice a Timoteo, que avives el fuego, el don de Dios, el Espíritu Santo. Y hoy vengo a hablar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Su espíritu de Dios no es cobarde, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por cuanto no te avergüences, no escondas tu luz, significa no te avergüences, no escondas tu luz de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, porque Pablo es preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones. Así como el fósforo que tiene que ser friccionado o como la vela que se tiene que consumir. A causa del Evangelio, dice, participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice en el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Sobre ti hay un llamamiento santo, una vida con propósito. Dice, no conforme a tus obras, no por lo que tú hayas hecho, sino por el propósito suyo, el propósito de Dios. Y la gracia de Dios, el favor de Dios, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que habiendo escuchado todo esto ahora, te quiero preguntar a ti, joven, jovencita, ¿qué es lo que tú quieres? Así como Timoteo, ¿tú quieres más? ¿Quieres ir por más? ¿Lo anhelas?
¿Anhelas al Espíritu Santo? ¿Y para qué anhelas al Espíritu Santo? Te pregunto. ¿Para pasar horas en Netflix? ¿Para desgastar tus fuerzas en los videojuegos, en las redes sociales? ¿O para continuar pasando tu luz y brillando para que otros puedan ver la luz de Cristo? Este camino no es un camino de flores, de rosas. Es un camino difícil. Te llevará muchas veces a donde tú no quieras ir. Te sacará de tu comodidad y te llevará muchas veces a la cruz, a donde tienes que menguar, a donde vas a morir en muchas áreas de tu vida. Y si sabiendo todo esto, tu respuesta es, yo quiero más de Dios, entonces acompáñame a ver esta historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 14. Y dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces, tomando Elías el manto, lo dobló, lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno y otro lado, y pasaron ambos en seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Como diciendo, ¿qué es lo que tú quieres? Antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo y hablando ellos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, como símbolo de luto y de tristeza. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y aquí que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado. Y Eliseo pasó. Asombroso final. De maravilla, cómo Dios lleva a este hombre, este profeta de Dios, Elías. Lo arrebata. Y esto es como las películas. Vamos a empezar, cuando nos cuentan el final, vamos a empezar del final. ¿Y qué pasa antes de esa historia? Dice que Elías era el profeta con señales asombrosas. Recordamos cómo hizo descender fuego del cielo y cómo ese fuego quemó el sacrificio ahí en el monte Carmelo y cómo le cortó la cabeza a 450 profetas de Baal. Pero cuando se enteró Jezabel, la esposa del rey Acab, mandó a matar a Elías. Y al saberlo, Elías tuvo temor. Quiso salvar su vida y se escondió en una cueva en Horeb. Ahí ocultó su luz, en esa cueva. Y entró en depresión, entró en desesperanza, deseaba morirse.
Pero nuestro Dios, que es tan misericordioso y bondadoso, lo saca de ahí, lo levanta con un silbo apacible y delicado, dice la palabra. Este silbo apacible y delicado es como su gracia y su amor. Y le dice, aún hay más cosas por hacer, levántate, Elías. Tú tienes que pasar tu luz. Tienes que ir y ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y aquí aparece este joven, Eliseo, sin saber que Dios tenía un llamado para él. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿Y qué hacía este joven? Dice que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Él estaba trabajando. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Yo no te he dicho que hagas esto, le dicen prácticamente Elías. Pero esta era la oportunidad que Eliseo estaba esperando. Por muchos años él estaba obediente en su casa, obedeciendo a papá, servía en casa, pero ahora Dios lo estaba llamando para servirle. Y él estaba contento y dice que en el versículo 21 lo que hizo, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dijo al pueblo que comiesen, y hizo prácticamente un banquete, una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a servir. ¿Así estás con ese gozo? Y dice que después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Desde aquel momento, Eliseo fue siervo, fue alumno del profeta Elías. Vemos que dejó todo atrás. Y vemos también que ese manto de Elías es como la vara de Moisés. Es un pedazo de tela, para Moisés fue un simple palo, pero en las manos de un hombre o una mujer de Dios pueden hacer señales portentosas. Elías no le dijo que sería profeta, solo lo invitó a servirle a Dios. Pero del corazón de Eliseo salió, yo te seguiré. Asimismo, Dios ha puesto hoy día un llamado. Esta es palabra de Dios. Es un llamado para ti. ¿Tú quieres esto? ¿Realmente tú quieres esto? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ese es el título de esta prédica. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces llegó el momento de la historia que hemos contado al principio. ¿Qué pasó? Dios llevaría a Elías, al profeta Elías, al maestro de Eliseo. Y todos lo sabían. Ya estaba en el final de su llama. Y sí, dice que habían escuelas de profetas en cada ciudad. Y le dicen a Eliseo, ¿sabes que te quitarán hoy a tu Señor? Y él les decía, sí, callad. Esto era muy triste para Eliseo, que se lleven a su maestro. Pero él decía, no me desenfoquen, porque yo voy por más. Y esta historia tiene mucha riqueza espiritual, pero yo quiero resaltar algo muy importante, la perseverancia de Eliseo. ¿Por qué perseveraba tanto Eliseo? Cuando su maestro le decía, quédate en Gilgal, porque Jehová me ha enviado a Betel. Gilgal significa la circuncisión, el inicio de un creyente. Cuando dices, ay, qué lindo, yo me siento bien en este lugar, me gusta, y estás en esos primeros inicios. Y es un buen lugar para quedarse. Pero Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Era más que una promesa. Esto significaba, yo quiero más. Y de ahí se fueron a Betel. Y en Betel, que significa casa de Dios, también es un buen lugar para quedarse. Me congrego, asisto a las reuniones, check a mi asistencia. Y quizás ahí muchos les guste quedarse, solo asistir. Y le dice, quédate aquí, Eliseo. Pero él dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Significa, yo quiero más.
Y luego se fueron a Jericó, y cuando recordamos Jericó, recordamos esos muros caerse, eso que es algo tan imposible, una victoria para el pueblo de Israel, inolvidable, como hoy para ti, puede ser una victoria que el Señor ha hecho en tu vida. Y muchos se quedan en eso, en sus laureles, en sus victorias, recordando la victoria que tuve hace 5 años que el Señor me dio. Y muchos se quedan ahí. Y le dijo, quédate aquí. Pero él, ¿qué creen que les dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo quiero más. Esa era la respuesta de Eliseo en todo momento. Así que, ¿tú quieres perseverar o quieres quedarte en tu área cómoda? Ahí, tranquilo. Pero hoy Eliseo nos está enseñando que tenemos que ser fuego, avivados por el Señor. Y si no lo estás así, hay un problema. ¿Cuánta hambre y cuánta sed tú tienes de Dios? Eliseo dice, yo quiero saber para qué Dios me llamó. Quiero saber mi propósito. Quiero ese galardón, yo voy por más. Y hasta que llegaron ambos al Jordán y tenían que pasar, y mientras 50 profetas estaban mirando de lejos, dice la Biblia, Eliseo estaba con Elías. Y dice que ni bien abrió Elías el Jordán, con el manto, pasaron los dos. Ese pasar el Jordán es como llegar a la tierra prometida. Lo que nos espera detrás. Después, lo que nos espera después. Es esa meta. Así que no te conformes, ve por más. Y Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Mas si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Le estaban preguntando a Eliseo, ¿qué quieres? Y Eliseo, con esa hambre y esa sed de Dios, le dice, yo he estado esperando por años esta pregunta, que alguien me haga esta pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? Y lo pide. Y no pide riquezas, no pide títulos, no pide fama. Él pidió ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Quiero lo que tú tienes, le dice prácticamente a Elías. Una doble porción. Yo quiero más de tu Espíritu, del Espíritu de Dios. Quiero más de la presencia de Dios. En pocas palabras le dice, pásame la posta, pásame la llama. Yo quiero continuar la obra. Esto es por lo que yo he estado perseverando todo este tiempo en mi servicio. Habían más profetas en la escuela de jóvenes, pero un hombre como Eliseo quería más. Y cuando Elías le dice, cosa difícil has pedido, es porque esto implica también más responsabilidad. Tienes que perseverar. Así que hoy, ¿cuántos se van a levantar por este llamado? Que viene de parte de Dios, no de mí, viene de parte de Dios. Yo cumplo con darles el mensaje. Isaías 26, versículo 9, dice el profeta Isaías, con mi alma te he deseado de noche. Primero lo deseó y dice, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hay una acción que lleva ese deseo. Es tiempo de orar, es tiempo de perseverar. Y si tú perseveras, lo vas a recibir, porque dice la palabra que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y Eliseo recibió lo que tanto anhelaba. Hoy hay demasiadas tinieblas en este mundo. Es un mundo lleno de dudas, de temores. Esta pandemia solo vino a demostrar en la base que estábamos, si estábamos en arena, si estábamos en roca. Pero si hasta ahora estamos aquí es porque Dios nos quiere usar, Dios te quiere usar. Si estás como Elías dentro de una cueva, ocultando tu luz, te quiere llamar a salir de ahí. Tienes que hacer algo, tienes que pasar tu luz. O quizás estás como los 50 profetas, mirando de lejos, pero Dios quiere que vayas por más. El llamado es para todos. Persevera.
O quizás estás como Eliseo, que estás deseoso, esperando ese momento de pedir. O quizás como la vela y el fósforo, que necesitan volver a encenderse porque ya están apagándose y necesitan entender que tienen un propósito. La obra de Dios no va a parar por ti, pero si te pierdes de ser parte de esta generación que cruce el Jordán, que llegue a la tierra prometida, va a ser muy triste. Así que como Eliseo, te animo que puedas alcanzar lo que Dios ya dijo desde que te llamó desde el vientre de tu madre. Quiere que conozcas el propósito de tu vida y que hoy le puedas decir, Señor, yo quiero más de ti, más de tu espíritu. Y les quiero contar, ya termino, un testimonio bien cortito. La historia es larga, pero lo he tratado de hacer corto. Hace 2 años, Dios me envió a 3 colegios a dar clases a chicos de secundaria. El primer colegio fue para dar clases de inglés. Yo, inglés. El segundo colegio fue comunicaciones, lenguaje. El tercer colegio fue desarrollo de la inteligencia. Y me dio risa esa parte porque me hicieron la prueba con un cubo que tenía que armar y el profesor que me estaba solicitando me dice, esto lo arman chicos de primaria. Y era como la prueba, ¿no? Y él armó, me dijo, lo armó primero él, lo desarmó y luego me tocó armarlo a mí. Y yo no sabía cómo iban esas piezas y me quedaban piezas sueltas. Y yo le dije, uy, fallé la prueba. Y me dice, no, igual te voy a llamar ¿saben por qué? Porque no quedaba nadie más. Nadie más, ya era la última opción. Y ellos tenían que continuar con su programa. Pero Dios tenía un plan. Y yo le dije, Dios, ¿qué voy a hacer ahí en esos colegios? Yo tengo miedo. Yo no quería ir, nunca se lo pedí. Pero Él me envió. Yo le decía, Dios, yo estoy bien en la escuelita dominical. Con los niños de Villa Libertad, ahí estoy bien, estoy tranquila, yo me sé todo en mi iglesia. Pero ¿por qué me quieres llevar a un lugar donde no sé nada? ¿Qué voy a hacer ahí? Y Dios me estaba sacando de mi área de confort. Y me llevó. Y bueno, los chicos de secundaria empiezan a preguntarle a la maestra nueva qué hace, qué no hace, y empiezan a preguntarme. Y yo les dije que daba clases de la palabra de Dios en la escuela dominical. Y ellos me decían, Miss, usted es teóloga. Ay, y me daba risa porque, y después me decía, usted enseña curso de religión. Y yo le decía, no enseño eso. Todo estaba muy gracioso hasta que les dije que yo soy cristiana. Y ahí empezó a ponerse un poco tensa la historia porque empezaron a burlarse y empezaron a tomar a la chacota mi cristianismo. Y como les dije, la historia es larga, pero el Señor, como les dije, tenía un plan. Dentro de esos 3 colegios, yo encontré 3 chicos, los cuales nunca voy a olvidar. Estos 3 chicos eran cristianos. Y el salón empezó a decirme, los compañeros del salón empezaron a decirme, Miss, él también es cristiano, pero en son de burla. Y yo me acerqué a ellos y les pregunté, ¿ustedes son cristianos? Y a cada uno y me dijeron, con mucha vergüenza, me dijeron, sí. ¿Y desde cuándo son cristianos? Yo decía, wow, aquí hay cristianos, vamos a encender un fuego. Pero estaban apagados. Y eso me dio mucha tristeza, porque creo que Dios está hablando por medio de esta palabra a muchos jóvenes que están así, avergonzados, escondiendo su luz debajo de un cajón. Y yo les pregunté desde cuándo son cristianos y ellos me dijeron que desde la niñez. Sabían la palabra porque yo empecé a dar la clase, como no sé inglés, no sé comunicaciones, empecé a hablarles de la palabra y decir versículos, historias de la Biblia, hablé de Jefté, me acuerdo, y los chicos, y ellos empezaban a participar y daban la respuesta, ellos, los cristianos que habían estado apagados. Y ahí me di cuenta que ese era el plan de Dios. ¿Por qué me llevó ahí? Me sacó de mi área de confort y me llevó ahí. Esos jóvenes tenían que hacer la diferencia en su salón, pero no lo hicieron, no lo estaban haciendo. Y yo soporté los ataques, las burlas, créanme que fue muy difícil y sé lo que es para un joven
pasar ataques y burlas. Pero cuando pasas eso, porque hay un momento en que llegas a pasar, ellos se dan cuenta que hay algo en ti diferente. Y es esa luz, es el Espíritu Santo. Y después, finalmente, de todo esto, se pudo compartir la palabra. Ellos se quedaron con ganas de oír más historias. Y me preguntaban, y los jóvenes empezaron a encenderse y también se levantaron y hasta cantaron el granito de mostaza, jóvenes de quinto secundaria. Eso fue precioso. Y Dios quiere que permanezcamos, que avivemos el fuego. Hoy es tiempo de encendernos. Dios sabe que hay jóvenes apagados aquí. Dios te llama a salir de tu área de confort, te guste o no te guste. Será muy difícil, pero es necesario salir de nuestra área de confort. Somos llamados a encender una generación que está apagada, que esconde su luz en un cajón. Así que hoy quiero hacer un llamado especial. Sé que estás detrás de esta cámara, pero Dios te está viendo. Y quizás digas, no doy la talla. No me veo como un Eliseo, no me veo como un Timoteo. Yo soy imperfecto. Yo también lo soy. Pero es Dios quien nos perfecciona, es su Espíritu Santo que se perfecciona en nuestras debilidades, a través de su gracia y de su amor. Este es un llamado para todo aquel que diga, yo quiero más. Quiero dejar de impresionar a los demás. Quiero impresionar a Dios. Quiero dejar todo pecado, toda duda, toda vez que he menospreciado el llamado de Dios en mi vida. Quiero un nuevo comienzo. Quiero volver a encenderme. Quiero salir del cajón. Quiero cruzar este Jordán. Quiero tener hambre y sed de Dios. Quiero recibir el fuego del Espíritu Santo. Quiero marcar la diferencia en mi vida. Quiero ponerme de pie. Y este es el llamado. Que tú detrás de tu cámara puedas ponerte de pie. Dios lo va a ver. Y tú dirás, pero ponerme de pie haría la diferencia. Sí, porque significa que tú le crees a Dios y que tú quieres ir por más. Nadie le dijo a Eliseo, deja todo esto. De su corazón salió, de su anhelo. Él quería ser parte de los propósitos de Dios. Así que hoy día puedo estar escuchando esa voz que me está llamando. Ya no quiero escapar de ti, Dios. Ya no quiero correr de ti. Quiero verte. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero volver a encenderme. Y así como empecé diciendo la historia de la vela, cuando ya le quedaba poca luz al cerillo, que podamos ser friccionados y encendidos el día de hoy para alumbrar este mundo. Y cuando te diga el Espíritu qué es lo que quieres, tú le digas, yo quiero más. Enciéndeme, por favor. Dios los bendiga, hermanos. Y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Lléname de ti, no hay nada que yo quiera sino tu perfecto amor, la vida de tu Espíritu en mí. Jesús, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más. Yo
quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Lléname de ti, no hay nada que yo quiera sino tu perfecto amor, la vida de tu Espíritu en mí, Jesús. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Lléname de ti, no hay nada que yo quiera sino tu perfecto amor, la vida de tu Espíritu en mí, Jesús.